Muy buenas noches, mi nombre es Mónica Ramos, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Psicología. En este momento estoy cursando modalidades de intervención. Estas modalidades tienen un gran efecto y vamos a trabajar la tarea número 2, funciones de una acción psicosocial. Cuando hablamos de la primera actividad nos estaban preguntando cuál es la perspectiva que se tiene respecto a la complejidad del escritor Hector Morin. ¿Qué quiere decir él de cómo es el comportamiento del ser humano a nivel completo de la complejidad? Entonces nos habla que los seres humanos no solamente son biológicos, sino que también tienen una acción social. Cuando pasa esto, dejamos a un lado toda esta simplicidad que se ha manejado durante tantos años y se empieza a ver que el ser humano de alguna forma interviene en las acciones sociales y él también es tiene influencias sociales, ¿sí? Empezamos a mirar al ser humano que tiene unas ideas propias, un lenguaje y una conciencia a nivel social y a nivel individual. Entonces dejamos atrás toda esa parte y empezamos a ver que el ser humano es completamente complejo, social, psicológicamente social e individual. Tampoco la separa, no quiere decir que él lo va a separar, simplemente que lo vuelve complejo. Habla de que la complejidad de la psicología social debe empezar a trabajarse desde muchos puntos de vista, desde muchas perspectivas, donde el individuo influye y hace parte de la influencia de la sociedad. Trabaja por un proyecto y a la vez de ese proyecto él también tiene su influencia, tanto individual como grupal, ¿sí? De eso se trata la complejidad, según Mario. Vamos a hablar de las acciones psicosociales. Una acción psicosocial es la intervención que tenemos nosotros, ¿sí? Son las intervenciones que manejamos en las comunidades. Cada comunidad, cada acción, ¿sí?, psicosocial que realizamos tienen unas ventajas. Por ejemplo, tenemos unos grupos. Ese grupo que vamos a intervenir psicosocialmente, vamos a mirar qué capacidades tiene cada uno de ellos, ¿sí? Cómo la capacidad de uno y de otro hacen que el proyecto aumente o el proyecto disminuya. Entonces vamos a coger lo positivo de cada uno de ellos, de esa acción psicosocial. Vamos a trabajar las capacidades, el intelecto, las ideas de cada uno, cómo cada uno de los miembros puede empezar a intervenir. Entonces, en la acción psicosocial, como psicóloga, debo trabajar al individuo individualmente e incorporarlo al grupo con sus cualidades, ¿sí? Cada una de esas cosas del conocimiento es el que tengo que tener en cuenta para hacer una acción psicosocial basada en una necesidad social, ¿sí? Yo voy a hacer una intervención social, sí, y una acción psicosocial. Pero ¿qué tengo que tener? Primero que tengo en cuenta la necesidad de una comunidad. Basándome en esa necesidad, voy a empezar a trabajar a los individuos, qué cualidades tienen esos individuales que me ayuden a mí a dirigirlos, a ayudarles a construir esas metas que tienen. Dependiendo de la característica de la necesidad, las características individuales de cada uno de los miembros, saco un proyecto social unido, hago una intervención psicológica, ¿sí? Hay que hacer diferentes estudios, por ejemplo, dependiendo la necesidad de intervención, ¿sí? ¿A quién voy a intervenir? ¿Cómo voy a buscar la intervención? ¿Cómo voy a ayudar a cada una de esas personas? Para eso tengo unas características, ¿sí? Cuando yo hablo de esas características que debo influenciar, que debo buscar, que debo trabajar, ¿sí? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se deben de mirar esas características? ¿Cómo va a influenciar esta acción, esta intervención o esta acción? Este trabajo que se va a hacer con la comunidad. ¿Basado en qué? ¿Con base en qué características? Pero siempre y cuando teniendo a quienes como sujeto, al individuo.
El individuo para nosotros es lo más importante. El individuo, cómo funciona socialmente, psicológicamente en esa comunidad. Entonces voy a empezar a trabajar cada una de esas características, cómo se orienta ese trabajo, cómo se manejan cada uno de ellos. Cuando hacemos las intervenciones, ¿sí? Todas estas intervenciones vamos a mirar la influencia que tiene, la influencia que se tiene dentro de la intervención en un aspecto social, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer una intervención dentro de una comunidad que tiene problemas de inseguridad o que tiene un problema de falta de aislamiento de los muchachos en los aulas, en los colegios, o sea, los muchachos, la parte de inseguridad y la parte del colegio, ¿cómo voy a empezar a mirar todas esas y voy a buscar qué influencia tiene el medio con ellos y ellos con el medio? ¿Por qué los jóvenes no están yendo a estudiar? ¿Por qué esa ausencia de alumnos y por qué sube el nivel de inseguridad en determinadas comunas y varios de Ibagué? Si yo voy a trabajar eso, que es muy importante, que son temas muy básicos, que son temas que se trabajan todos los días, yo voy a empezar a trabajar con los individuos, a hacer grupos de trabajo, a trabajar con los docentes, con los padres de familia, con las comunidades, con los grupos. Voy a intervenir cada uno de esos para poder hacer un trabajo social. Yo no puedo hacer un trabajo social sin la ayuda de la comunidad y a la vez sin la ayuda individual de cada uno de los miembros de esa comunidad. Entonces voy a intervenir del por qué los muchachos no están yendo al colegio. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hay tanto no están? ¿Por qué no están llegando? Si es que realmente no están matriculados, si es que no, ¿qué necesidades tienen? Si es que no tienen las necesidades básicas. Porque hay una influencia de la inseguridad, de la venta de drogas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si la comunidad tiene drogas y fuera de eso es insegura y los muchachos no están asistiendo, es una problemática muy fuerte dentro de la población que voy a intervenir. Esto es un ejemplo global de lo que puede llegar a ser una intervención y una acción psicosocial. Entonces, vamos a empezar a trabajar cada uno de los peldaños y vamos desde lo más pequeño a lo más grande. O sea, desde el individuo, de cómo se afecta, de la familia, del colegio, de los líderes. Vamos a empezar a trabajar con cada uno de estos elementos y empezar a buscar soluciones y empezar a impulsar y empezar a crear soluciones, ¿sí? Con los diferentes entes públicos, ¿sí? De cómo y qué debemos hacer, cómo le llegó a la familia, cómo puedo hablar con los papás, cómo puedo hablar con la mamá, qué está pasando con estos jóvenes, qué pasa con el colegio, por qué, influencia de una pandemia, influencia de un grupo de amigos, de la droga, de la inseguridad. Es que yo no voy al colegio porque es que dentro del colegio venden droga y a mí no me gusta. Ah, bueno, ahí vamos a empezar a trabajar con el rector y con la policía, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer una influencia. Todos esos son los procesos y en lo que yo estoy entendiendo respecto al modelo de intervención. Y si me estoy equivocando, pues ustedes me van a ayudar más adelante. Otro de los temas muy importantes que vimos ¿cuáles son las principales acciones? Como estábamos mirando, hay que mirar los derechos, ¿sí? El muchacho tiene un derecho a ir al colegio, pero está vulnerado. ¿Por qué? Por diferentes contextos, como son la inseguridad y la venta de drogas, ¿sí? La protección, la participación que tienen los jóvenes. Yo no puedo, como estoy tocando hilos tan delicados como la parte emocional del muchacho, de los jóvenes, de los niños y niñas y adolescentes, esos son hilos muy suaves. Tengo que tener mucho cuidado de cómo me dirijo a ellos, de cómo los miro. Acuérdense que nosotros estamos para escuchar, para interpretar, para silenciar, para observar y para analizar y estructurar una intervención. ¿Qué estoy viendo? Que dentro de la familia no hay una autoridad, ¿sí? Que la mamá y el papá no intervienen ni participan en la educación del hijo.
Eso es muy difícil para un joven intentar desistir al colegio cuando nadie le interesa si va bien o si va mal, ¿sí? Si fuma o no fuma, si llega o no llega del colegio. Esas son cosas que hay que empezar a intervenir, hay que empezar a crear, hay que empezar a estudiar, ¿sí? Otro de los temas que también que tuvimos que trabajar y que vamos a hacer son las acciones psicosociales y las intervenciones terapéuticas sociales. Las acciones psicosociales son todas las que trabajan con grupos. Una acción psicosocial trabaja con un grupo. Y las intervenciones terapéuticas tradicionales trabajan con el individuo. Entonces, cuando trabajamos con las acciones, trabajamos con el grupo en general. ¿Y qué hacemos con el grupo en general? Buscar una solución, una acción y trabajar dentro de una problemática económica o social. ¿Listo? A nivel global. Y el otro únicamente trabaja con el individuo. Entonces, cuando trabajamos con el individuo, que vamos a mirar cómo funciona su mente y cómo está actuando, ¿sí? Para mejorarlo, para trabajar, pero solo con él. Listo. Buscamos intervenciones. La intervención siempre se hace, la parte social se hace con toda la comunidad. Siempre y cuando se tienen en cuenta las capacidades de cada uno de ellos. Igualmente, en la otra solamente se trabaja una persona y se busca el mejoramiento de su conducta a nivel social y a nivel individual y qué hay que hacer para mejorar cada una de sus pautas. Hay que intentar de interpretar en estos modelos de intervenciones que el núcleo familiar influye mucho en la conducta social y eso es básico. Cuando nosotros hablamos de las conductas familiares, lo vemos reflejado en una conducta social, en una conducta escolar, en una conducta. Aunque en ocasiones podemos encontrar familias muy bien estructuradas con jóvenes que no sabemos de dónde vienen unas conductas agresivas, cuando la mamá nunca le pega, vemos unos vocabularios fuertes cuando nunca en su casa hacen una mala palabra. Entonces uno dice, venga, ¿quién está influyendo sobre quién? ¿Y de dónde viene esa conducta? Entonces tenemos que empezar a mirar qué pasa, cómo fue, por qué fue. Entonces a esas intervenciones hay que hacerle unos compromisos, los compromisos sociales y los compromisos de intervención social y los de intervención individual. Todas esas preguntas, cuestionarios que hemos venido trabajando durante varios periodos, eso es lo que se viene a la práctica cuando hacemos una intervención. Hay unos compromisos tanto a nivel personal, familiar, en el colegio. Si vemos que un joven también es muy pila y se aburre mucho en clase, a él no le interesa, es más, le parece poco interesante. ¿Qué hace un docente? ¿Cómo manejar ese tema? ¿Cómo hacer que el joven participe? ¿Cómo hacer que le interese? ¿Por qué se aísla? ¿Por qué no se aísla? ¿Qué hace cuando está fuera del aula? ¿Por qué no va al colegio? ¿Qué hace que le tenga miedo o no le tenga? Son cosas muy importantes que empezamos a trabajarlo. ¿Listo? Bueno, otro de los temas que también tuvimos que trabajar dentro de esta guía fue las perspectivas que tienen o los análisis que tienen otras áreas dentro del tema psicosocial. Entonces vamos a ver las metodologías. La metodología de trabajo que se hace es una herramienta básica. Es una metodología que podemos empezar a trabajarla por medio de una comunidad, por medio de un contacto social. En este momento los contactos sociales pues están muy restringidos y la gente le da en ocasiones mantener la distancia, entonces manejamos lo que son las redes sociales y trabajamos con todo este tema de los WhatsApp para que la gente empiece a interactuar con nosotros. Hablamos de epistemología. La epistemología es la herramienta básica para manejar, ¿sí? El cómo nos va a decir dónde estamos, o cómo se relaciona la epistemología con la parte psicosocial. Van de la mano.
Una me da las herramientas para que yo haga el trabajo. Eso es lo que hace la epistemología, me da las herramientas. El método, la metodología, es la que me da el método de cómo debo hacerlas, ¿sí? La ética política, la ética es el compromiso como profesional, el ser correcto. Tener ética es saber lo que estoy haciendo, es estudiar esa psicología. No puedo ser irresponsable en mi ética, ni en mis políticas. Tener ética es tomarme la tarea de hacer mi trabajo bien, ¿sí? No tener influencias. A ver, cuando hablamos de las influencias y de la ética, yo no puedo poner por encima del interés social mi interés profesional. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces cuando no tenemos ética profesional, dejamos, por ejemplo, vamos a hacer una vía que de alguna forma le sirve a la comunidad, ¿sí? Pero no le sirve, o sea, le sirve en el tema de la vía, pero en esa vía vamos a tomar casas, entonces vamos a hacer una interacción con esas familias para que esas familias también queden bien ubicadas. Entonces no me puedo ir únicamente a la empresa y decir, pasemos y nos importa un bledo la comunidad. No, yo como profesional, que la empresa me tenga una responsabilidad de hacer una ética, yo tengo que tener la responsabilidad de que los ciudadanos que vivían dentro de ese terreno también estén trabajando dentro de esos procesos. Así terminamos toda esta parte psicosocial.